El puntero del reloj digital, cruel e impasible en el marcador gigante, parpadeaba el número exacto, 93 minutos y 48 segundos. El tiempo se había acabado, pero el destino, caprichoso, le había regalado esos últimos 12 segundos. 12 segundos que separaban la historia de una humillación honrosa de un triunfo épico. El estadio, un hervidero ardiente de ansiedad y colores, de repente se convirtió en un templo de silencio suspendido. El ruido ensordecedor de los tambores brasileños y el canto agudo de las trompetas mexicanas habían dado paso a un zumbido grave, casi inaudible, que era la suma de la respiración de más de 50.000 personas. ¿Alguna vez has sentido el peso de tu país entero apoyado en las plantas de tus pies? Es esa la presión que recae sobre la menuda figura de Renata Solís, a pocos metros del área, con el balón dominado en el contragolpe más rápido del partido y la defensora brasileña, un muro de músculos y metros, acercándose para el embate final. Renata tenía solo una fracción de segundo para decidir. No había margen para el error, no había espacio para el miedo. Era el momento de probar que la perfección nace de la disciplina y que, en este deporte, el tamaño de un gigante no se mide por la altura, sino por el coraje que reside en el pecho. Brasil, ya celebrando su pase a la final, estaba a punto de presenciar el mayor robo táctico de su historia. El escenario era la cúspide de la rivalidad continental, la semifinal de la Copa Oro Femenina CONCACAF, celebrada en suelo estadounidense, un campo neutral que, sin embargo, parecía pintado de verde y amarillo. Tal era la masa de aficionados y la expectativa de los medios. Había un guión preescrito, un favoritismo abrumador que convertía a la selección brasileña en casi finalista antes de que el partido comenzara. En el césped, la tensión era palpable, pero el marcador aún mostraba el empate. Era un duelo de David contra Goliat, donde la fuerza bruta de Brasil chocaba contra la inteligencia táctica y la fibra indomable del equipo mexicano. Con cada ataque frustrado de las brasileñas, el público sentía que el gol llegaría, que era cuestión de tiempo para que la estrella brasileña, la máxima goleadora del torneo, decidiera el partido con una jugada de pura genialidad. Pero el fútbol es traicionero con aquellos que se creen invencibles, y Renata Solís, la discreta mediocampista de Culiacán, era la personificación de la resiliencia. Estaba allí, no para cumplir un trámite, sino para desmantelar la arrogancia con el arma más elegante, la técnica pulcra y la visión de juego quirúrgica que la habían llevado desde los campos polvorientos de Sinaloa hasta este templo del fútbol. Observa la escena. El balón se desliza hacia Renata, quien lo recibe con la precisión de un cirujano. El campo se estrecha. El grito del entrenador se pierde en el aire. Los rostros tensos de sus compañeras en el banquillo son un borrón de desesperación y esperanza. Es un frame que se congela en el tiempo. La portera brasileña, una leyenda viva del deporte, avanza un paso, cubriendo el ángulo de potencia, forzando a Renata a optar por el tiro fuerte, por el instinto puro. Pero Renata Solís no es instinto, ella es cálculo. Su vida entera ha sido una lección de que el detalle es lo que separa lo bueno de lo perfecto. Ella ve el espacio, una línea invisible, un triángulo que se forma entre el poste y la punta de los dedos de la portera. Sabe que, para que el balón entre, no necesita fuerza, necesita solo geometría. Este no es el momento de la duda, es el momento de la convicción inquebrantable, forjada en cientos de horas de entrenamiento solitario. Este gol, si sucede, no será solo la eliminación del gigante, será el cambio de un paradigma, la reescritura de una nación en el mapa del deporte. Es la remontada que viniste a buscar. Para entender el peso de ese momento en el tiempo añadido, es necesario retroceder unos meses y sumergirse en el ambiente que rodeaba a la selección femenina mexicana. México, a pesar de su pasión inextinguible por el fútbol, siempre había navegado en las sombras cuando se trataba de torneos continentales.
especialmente ante gigantes como Brasil, que venía con un historial de títulos, inversiones masivas y un panteón de estrellas conocidas mundialmente. La Copa Oro era vista como una oportunidad de redención, pero las expectativas realistas del público y la prensa eran modestas. Querían garra, querían dignidad, pero la victoria sobre Brasil parecía un sueño lejano, reservado solo para las narrativas más optimistas. El contraste era flagrante. Brasil llegaba con el aura de quien ya ganó, con la sonrisa confiada, mientras que México venía con la humildad de quien necesita probar su valía en cada minuto en el campo, con el peso de una nación entera que anhelaba un triunfo que elevara la moral colectiva, trascendiera el fútbol y se convirtiera en un símbolo de que el esfuerzo anónimo sí puede superar la fama consolidada. Y en el epicentro de esta lucha silenciosa estaba Renata Solís. Originaria de Culiacán, en el estado de Sinaloa, su historia no era la de un prodigio mediático, sino la de un ascenso forjado en la rutina implacable de la clase media trabajadora. Mientras las estrellas rivales desfilaban en campañas publicitarias millonarias, Renata era la discreción en persona, la jugadora que cumplía con su deber con una seriedad casi monástica. Sus padres, pequeños comerciantes, sacrificaron mucho para garantizar que ella tuviera el campo de entrenamiento y las botas necesarias. Ella sabía que cada pase, cada jugada, llevaba el sudor y la inversión de su familia. No era solo fútbol, era una deuda de gratitud que pagaba en cada entrenamiento. Su baja estatura, motivo de burla al inicio de su carrera, se transformó en su arma secreta. La precisión y la visión de juego que desarrolló eran una compensación táctica, una forma de ser más grande que sus marcadoras sin necesidad de la fuerza física. Bruta. El entrenamiento de Renata era legendario dentro de la concentración mexicana. Ella era la primera en pisar el césped, a menudo antes del amanecer, y la última en abandonar el centro de entrenamiento, mucho después de que las luces se apagaran. Su ritual no era superstición, era metódico. Repetía los tiros a puerta vacía, buscando el ángulo más improbable, entrenando la curva del balón, la velocidad exacta que transformaría un tiro en un misil teledirigido. Su cuaderno de notas estaba lleno de diagramas y cálculos de distancia y viento, más pareciendo el de una científica que el de una atleta. Mientras las adversarias confiaban en el talento innato, Renata confiaba en el talento construido, pulido por el esfuerzo repetido hasta el agotamiento. Era la filosofía que su abuela, una costurera que pasaba las madrugadas en la máquina, le había enseñado. La perfección no es un accidente, es el resultado directo de la repetición incesante. Y esa filosofía era ahora el núcleo táctico de México. El equipo brasileño, por su parte, representaba lo opuesto. Eran el brillo, la técnica exuberante y, sobre todo, la certeza del éxito. Su delantera estrella, elegida varias veces la mejor del continente, era un símbolo de talento que parecía brotar sin esfuerzo, jugando con una alegría y una desenvoltura que intimidaban. En los vestuarios, el ambiente era de fiesta contenida, como si la semifinal fuera solo el prefacio de la gran final que ya estaba garantizada. Ese aire de superioridad, aunque no intencional, era el combustible que alimentaba la llama del equipo mexicano. Los contrastes se extendían hasta la indumentaria. Brasil, con patrocinios gigantes y el mejor equipamiento. México, con uniformes más sencillos, pero con la camiseta cargada con la historia de lucha y reivindicación. Era la disputa entre la opulencia y la fibra. El peso simbólico de aquella semifinal iba más allá de la Copa Oro. Era el enfrentamiento de dos mentalidades. Brasil jugaba por su historial, México por su oportunidad. Los titulares de los días previos al partido eran unánimes, pintando el enfrentamiento como un paseo para las brasileñas. Reportajes mostraban a la delantera brasileña sonriendo en sesiones de fotos, mientras que Renata y sus compañeras eran mostradas en entrenamientos cerrados, sudando en silencio, enfocadas en corregir el mínimo error táctico. La subestimación era el arma más poderosa que Brasil entregaba a México. Las jugadoras mexicanas leían
y absorbían cada comentario despectivo, transformando la rabia en disciplina, el desdén en enfoque. Sabían que la única forma de responder al favoritismo abrumador era con un desempeño que no dejara espacio para dudas o excusas. Renata Solís llevaba en su pecho, además del escudo nacional, el sueño de todo su pueblo. México, una nación que vibra y sufre con sus atletas, estaba sediento de una historia de superación que pudiera contarse de generación en generación. Una victoria que fuera más que un marcador, sino un himno a la persistencia. La goleada que Brasil había propinado en un torneo anterior aún estaba fresca en la memoria, y la semifinal era la oportunidad de lavar el alma. Renata se veía como la guardiana de ese sentimiento colectivo. La noche anterior al partido, llamó a su abuela y escuchó la misma frase de siempre: no juegues para ser la mejor, juega para ser la más precisa. La precisión era su mantra, su promesa. Sabía que necesitaba ser invisible en el mediocampo, pero letal en el ataque, la flecha que solo se lanza cuando el blanco es certero, sin desperdicio de energía ni oportunidad. El estadio, aún con mayoría brasileña, tenía una minoría mexicana que cantaba sin parar. Era un coro estridente, lleno de pasión y fe inquebrantable. Renata podía escuchar la voz de su pueblo mezclándose con los gritos de expectación del adversario. La presión era tal que podía resquebrajar el más fuerte de los espíritus, pero Renata la usaba como un catalizador, transformando el miedo en adrenalina. Miraba a la delantera brasileña, que parecía intocable, y sabía que el enfrentamiento no era de fuerza, sino de voluntad. Brasil jugaba con la historia a su favor. México jugaba por la oportunidad de hacer historia. Y es en ese umbral, entre lo que se espera y lo que se realiza, donde se escriben las grandes narrativas deportivas. El balón rueda, el partido comienza, y el plan de Renata de esperar el error del gigante empieza a ser ejecutado con frialdad y precisión. El partido transcurría tenso, equilibrado en el marcador, pero la presión brasileña era avasalladora. Los primeros 70 minutos fueron una clase de resistencia mexicana. La defensa se doblaba, pero no se rompía, y Renata Solís era el pulmón táctico que filtraba el mediocampo, robando balones con la inteligencia de quien lee el juego 3 jugadas por delante. La paciencia de México era la impaciencia de Brasil. A los 70 minutos, después de una rara escapada mexicana que terminó con un tiro débil, fuera, Brasil recuperó el balón y se lanzó a otro ataque. Fue en ese momento que se disparó el gatillo emocional de la historia, no por una jugada en el campo, sino por las palabras de un comentarista de una gran cadena de televisión con la voz embargada por la certeza de la victoria. Sus palabras, frías y directas, resonaron en el volumen de la transmisión que llegaba al vestuario y a los auriculares del cuerpo técnico mexicano, y de allí, indirectamente, al campo. El narrador, con la voz ya cargada de euforia casi finalista, soltó la frase que sería el combustible de la remontada. México está haciendo lo posible. Hay que reconocer el esfuerzo, pero seamos sinceros, el talento individual brasileño va a decidir en breve. El cupo ya es nuestro. No era un ataque directo, sino una declaración de desdén que desvalorizaba el sacrificio de todo un equipo. México está haciendo lo posible. Esa frase era el resumen de la subestimación, la certificación de que el esfuerzo mexicano era solo un detalle pintoresco en un camino que ya estaba trazado. Para Renata, que acababa de ver a su compañera de ataque desperdiciar una rara oportunidad de gol, esa frase golpeó el alma, encendiendo su orgullo de atleta y el orgullo de su patria. Era la voz del favoritismo, la voz que decía que el trabajo duro jamás superaría el talento nato. La frase viajó rápidamente entre las jugadoras mexicanas durante una pausa para la hidratación. El entrenador,
un hombre que conocía el alma de sus atletas. Repitió las palabras con calma, pero con un fuego en los ojos que lo decía todo. Creen que nuestro cupo ya es de ellas. Creen que somos esforzadas, pero no talentosas, dijo apretando los puños. Renata sintió que la sangre le hervía. Miró hacia el lado brasileño. Vio a la delantera estrella sonriendo de forma ligeramente condescendiente tras una falta marcada, y supo que la arrogancia estaba del lado opuesto. No era solo un partido, era una cuestión de respeto y reivindicación. Lo posible no era suficiente. México necesitaba lo imposible. En ese instante, el objetivo de Renata dejó de ser solo la victoria y se convirtió en la venganza táctica, el silencio que acallaría no solo el campo, sino también los micrófonos y las voces del desdén. El desdén era un golpe de guante blanco, pero que dolía más que cualquier patada en el tobillo. Insinuaba que la disciplina, la táctica y el sacrificio diario de las mexicanas eran de segunda clase, un pasatiempo comparado con el talento brasileño. Renata, que tenía a su abuela como guía moral, recordó las noches en que la costurera corregía la misma costura 30 veces hasta que la puntada era invisible. La perfección era una elección, no un don. Frunció el ceño. Su mirada se volvió glacial. El miedo, si existía, fue reemplazado por una furia fría, una determinación que no aceptaba nada menos que la excelencia. A partir de ese minuto 70, el partido cambió de nivel. Ya no era una disputa por un cupo en la final. Era una cruzada contra la presunción, una batalla por quien definía lo que era talento en el fútbol femenino. La semilla de la remontada había sido plantada por la arrogancia del adversario. Aquel comentario del narrador, amplificado por la atmósfera de la semifinal, fue el punto de inflexión que Renata Solís necesitaba. La subestimación tuvo el efecto inverso. En lugar de desmoralizar, unió al equipo mexicano bajo un propósito mayor. Ya no luchaban solo por el marcador, sino por el honor. La imagen que quedaba en la mente de Renata era la de la sonrisa fácil de la delantera brasileña, la personificación de la certeza de la victoria. Pensó en su pequeña ciudad, en los rostros de sus padres viendo por televisión, en la esperanza de un país que se aferraba a cada oportunidad. Sabía que necesitaba ir más allá de lo posible. Necesitaba ejecutar la jugada que nadie esperaba, que solo su dedicación a los detalles podía permitir. A partir de ese momento, cada toque del balón de Renata Solís sería una protesta, una declaración de guerra silenciosa y precisa contra el favoritismo preestablecido. La preparación mental estaba completa. Ahora venía la ejecución. El plan de Renata para enfrentar al gigante brasileño era un ejercicio de paciencia táctica y precisión quirúrgica. Después del gatillo incitante, se enfocó aún más. La personificación del control emocional en el mediocampo. La primera parte del plan era la neutralización. Brasil dependía de la velocidad de sus extremos y de la visión de su estrella en el ataque. Renata se posicionó como un péndulo, siempre un paso detrás de la jugada, interceptando líneas de pase y forzando al adversario a cometer el error. Sabía que la impaciencia, alimentada por el tiempo que pasaba sin que llegara el gol, sería la mayor enemiga de las brasileñas, que esperaban una victoria rápida y convincente. Cada recuperación de balón de Renata era una pequeña victoria moral, una evidencia de que la táctica superaba la técnica individual. El entrenador mexicano, al percibir el cambio en la postura de Renata, le dio total libertad en el mediocampo para dictar el ritmo defensivo. En un momento de respiro, en el lateral del campo, solo susurró una instrucción crucial. «Calma, Renata. El mapa del tesoro está en el poste». Era una referencia a un entrenamiento específico, donde ella había pasado horas buscando el tiro que besaba el poste y entraba, el llamado gol imposible, que la portera no podría atajar. El plan era claro: cero desperdicio. El ataque mexicano tendría solo una o dos oportunidades reales, y estas debían ser convertidas con una perfección que no diera oportunidad de defensa. La disciplina de Renata, su capacidad para esperar el momento exacto, sería el factor X que Brasil
acostumbrado a la velocidad y la fuerza, no sería capaz de prever. La preparación de Renata no era solo física, era mental. Usaba una goma elástica en la muñeca, y cada vez que sentía la presión de la duda o la tentación de chutar de cualquier manera, estiraba la goma y la soltaba, sintiendo el dolor momentáneo que la traía de vuelta al enfoque. Era un ritual que le recordaba su promesa, la perfección. Durante el partido, mantuvo la cabeza erguida, observando el movimiento de la portera brasileña, catalogando sus movimientos, su postura en el momento del tiro, la forma en que se adelantaba para cerrar el ángulo. Estaba dibujando el mapa mental del gol que estaba por venir, trazando la trayectoria ideal del balón en la pantalla de su mente, como un artillero que calcula la balística antes de disparar. La estrategia también involucraba la comunicación no verbal. Renata, siendo la líder silenciosa, usaba los ojos para guiar a sus compañeras. Asentía, señalaba, siempre incentivando la compactación de la defensa, la paciencia en el ataque. Cuando el lateral mexicano robaba el balón y buscaba el contragolpe, Renata no corría desesperadamente. Se posicionaba estratégicamente, buscando el espacio vacío, el punto ciego del adversario, para ser el puente entre la defensa y el ataque, la pieza que daría la finalización a la jugada. Brasil, acostumbrado a enfrentar equipos que se desesperaban, se frustraba con la calma mortal de México. El balón iba y venía, pero la disciplina mexicana no cedía, siguiendo al pie de la letra el mantra de no dar espacio a la euforia o a la impulsividad. El plan táctico de Renata era usar la propia fuerza de Brasil en su contra. La defensa brasileña se adelantaba mucho, confiada en que el mediocampo mexicano era incapaz de lanzar un contragolpe letal. Renata explotaba esa confianza, mantenía el balón cerca, forzando a la marca de Brasil a exponerse, y esperaba el momento en que la línea de 4 defensoras se rompiera por un milisegundo. Sabía que Brasil, jugando para no depender del tiempo añadido, se arriesgaría más con cada minuto que pasaba. El tiempo no era enemigo de México, era un aliado lento, pero letal, que corroía la confianza del adversario y abría las brechas para la jugada final. El sacrificio físico era inmenso. Renata corría incesantemente, cubriendo el campo, volviendo para ayudar a la zaga y subiendo rápidamente al ataque. Sus pulmones ardían, pero no lo demostraba. Veía en los rostros de sus compañeras el mismo cansancio, pero también la misma determinación inquebrantable. Una de las defensoras, en un momento de dolor, preguntó: «Renata, ¿aguantas?». Ella solo asintió con la cabeza, sin quitar los ojos del partido. El entrenador había advertido que la oportunidad llegaría en los últimos 5 minutos, cuando la fatiga mental sería mayor que la física. México necesitaba sobrevivir hasta entonces, y la disciplina de Renata era el ancla que mantenía al equipo firme en el mar turbulento del favoritismo brasileño, recordando a todas que el esfuerzo no sería en vano. Su conversación con el entrenador antes del partido se repetía en su mente como un bucle. Él le había dicho: esperarán la fuerza, el tiro fuerte, la chilena, la jugada espectacular. No esperan la inteligencia. El gol no necesita ser el más bonito, necesita ser el más exacto. La precisión era la marca de Renata, y ella guardaba ese conocimiento para el momento justo. Visualizaba el gol repetidamente, el balón golpeando el césped, el toque sutil, la curva, el poste, la red. No sería un tiro de potencia, sería un toque de maestro. La portera brasileña se adelantaba para cerrar el ángulo del tiro fuerte. Renata haría lo opuesto, usando la velocidad del contragolpe para forzar a la portera a adelantarse, abriendo el espacio mortal en la esquina. El plan de Renata era una protesta contra la cultura del espectáculo. No quería el titular de la jugadora show, quería el respeto de la jugadora solución. Su motivación, reforzada por el desdén del narrador, era la prueba de que la humildad táctica puede desmantelar el historial glorioso. Sabía que si lograba ejecutar su jugada, el impacto sería estruendoso, mucho mayor que cualquier gol marcado en una
victoria fácil. Sería el gol de la redención, de la venganza fría y calculada. Era el momento de honrar las palabras de su abuela. La repetición conduce a la perfección, y la perfección no puede ser defendida. El escenario estaba montado para el giro que nadie, excepto el entrenador y ella misma, se atrevía a creer posible en esos últimos minutos de partido. La estrategia también incluía el uso del factor sorpresa. Brasil, acostumbrado a enfrentar la velocidad explosiva de los extremos, no prestaba suficiente atención al juego de pies y a la visión periférica de Renata. Ella usaría su baja estatura a su favor, siendo difícil de marcar en medio de la confusión, deslizándose entre las grandes defensoras brasileñas. El plan no se limitaba al tiro, incluía el regate sutil para crear el espacio de un pie, el tiempo de un respiro. No necesitaba mucho, solo lo suficiente para que el balón ganara la trayectoria ideal. La ansiedad brasileña, visible en los pases cerrados y en los tiros apresurados, era la prueba de que el plan estaba funcionando. Brasil estaba siendo forzado a jugar de forma desorganizada, y el caos era el ambiente donde la precisión de Renata prosperaba. Renata sabía que el éxito no vendría de una explosión de emoción, sino de una implosión de enfoque. Su preparación le había enseñado a aislar el ruido de la multitud, el grito de la adversaria, el cansancio del propio cuerpo. Estaba en un túnel, y al final de él estaba el poste. Con cada segundo que Brasil desperdiciaba una oportunidad, con cada balón robado por la defensa mexicana, sentía que el momento se acercaba. El plan era arriesgado, pues dependía de un único contragolpe perfecto en los últimos instantes. Pero, para quien dedicó su vida a la búsqueda de la precisión geométrica, arriesgar una jugada improbable era solo la ejecución de un cálculo exacto, una ecuación que esperaba la variable correcta para ser resuelta y cambiar para siempre el destino de aquel partido. La tensión escaló vertiginosamente a partir del minuto 75. Brasil, impulsado por el deseo de acallar la resistencia mexicana, comenzó a jugar de forma más agresiva, casi desesperada. El balón rondaba el área de defensa de México como un depredador. El silencio del público, alternado con explosiones de frustración brasileña, era un indicador de la presión insoportable. Renata Solís era la roca en medio de la tormenta. Necesitaba concentración máxima, pues un pase errado, un quite a destiempo, sería el gol que validaría el desdén del narrador. Veía los ojos de sus compañeras, llenos de cansancio y miedo, y se comunicaba solo con la postura, la cabeza erguida, el cuerpo siempre listo para la interceptación táctica, impidiendo que el balón llegara a la máxima goleadora brasileña. A los 80 minutos, un momento de puro pánico. La delantera brasileña se libró de la marca y disparó un misil teledirigido hacia la portería. La portera mexicana, en un reflejo impresionante, desvió a córner. El estadio estalló en un clamor ahogado. Renata corrió hasta la portera no para reprochar el fallo, sino para abrazarla, restaurando la moral. El error casi fatal era una señal de que la presión se estaba transformando en oportunidades. Renata sabía que Brasil, ahora, jugaría con la certeza de que el gol llegaría en cualquier momento, y esa certeza era el talón de Aquiles que ella explotaría. La tensión ya no era externa, era interna, un duelo de nervios entre la paciencia y la prisa, la disciplina y el talento. Bruto. En los minutos siguientes, el ritmo del partido se volvió un frenesí. Brasil atacaba con 6 jugadoras, exponiendo su defensa en la ansiedad de decidir. La zaga mexicana se transformó en una pared humana, bloqueando tiros y centros. En una jugada, Renata se lanzó al suelo para cortar un pase raso, y el dolor en la rodilla fue agudo. Se levantó tambaleante, pero no pidió asistencia. No había tiempo. El tiempo era el activo más valioso de México, y ella no lo desperdiciaría en dramatismos. Su resiliencia física era un espejo de su resiliencia mental. El silencio de su sufrimiento era más elocuente que cualquier grito de dolor.
Era un acto de guerra psicológica contra el adversario, que veía la obstinación mexicana y se frustraba por no poder romper el bloqueo. El entrenador brasileño gesticulaba en la banda, irritado, pidiendo más velocidad y menos tiros de larga distancia. Brasil estaba cayendo en la trampa táctica de Renata, jugar de forma impaciente y predecible. Con cada ataque frustrado, la confianza de la selección favorita se desvanecía. Las expresiones de las jugadoras brasileñas alternaban entre la rabia y la incredulidad, mientras que las mexicanas, exhaustas, intercambiaban miradas de determinación. Renata, con la camiseta pesada de sudor, mantenía su enfoque en la portera adversaria, notando que con cada jugada, la guardameta se adelantaba un poco más en el área, lista para interceptar un ataque potente que nunca llegaba. Se estaba preparando para el tiro fuerte, y Renata notó la vulnerabilidad que su precisión explotaría. A los 85 minutos, el árbitro señaló 4 minutos de añadido. 4 minutos. La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y pavor en las gradas. Para Renata era el tiempo perfecto. No más de 5 minutos para resistir y un instante para atacar. Llamó a su compañera de ataque y susurró: a la primera oportunidad, corres, yo te encuentro. No era un plan elaborado, sino una instrucción basada en la confianza, ciega en la sincronía desarrollada en cientos de entrenamientos. El campo parecía más pequeño, la respiración de Renata era audible en su propia cabeza y sentía el olor del césped mezclado con el sudor y la ansiedad de la noche. Brasil, en el tiempo añadido, jugó su última carta. 2 faltas consecutivas en el lateral, seguidas por centros peligrosos en el área. La defensa mexicana despejaba el balón como podía, con puñetazos, cabezazos, pies. El balón no salía del campo de defensa. La tensión era tal que era casi insoportable de ver. Un defensa brasileño, en un lance de imprudencia, chutó el balón fuera tras el pitido del árbitro por una falta y se mostró la tarjeta amarilla. El descontrol emocional estaba del lado del favoritismo y Renata sintió que el momento de la remontada estaba en la punta de sus dedos. La disciplina mexicana estaba venciendo a la euforia brasileña, un enfrentamiento de ideologías. El entrenador mexicano, ya a los 90+2, gritó a Renata: «Ahora o nunca, Solís. Paciencia cero». Invertía la orden, quitándole la responsabilidad de esperar y la instigaba a buscar la jugada con osadía. Renata interpretó el mensaje. La paciencia defensiva había terminado. Era hora de transformarse de ancla en flecha. Se posicionó más adelante, esperando el balón rebotado, los ojos fijos, la mente vacía de todo excepto el cálculo de la trayectoria del balón. Sabía que la defensora brasileña, visiblemente exhausta, dudaría al subir al ataque. El cansancio de ella sería la oportunidad de México. El penúltimo minuto del tiempo añadido fue una secuencia de cortes cinematográficos. Primer plano de los ojos inyectados de las jugadoras brasileñas, primer plano de las manos sudadas del entrenador mexicano. Imagen aérea mostrando la defensa brasileña totalmente desequilibrada y extendida en el campo. Renata estaba en el centro, silenciosa, esperando. El público, en su mayoría brasileño, ahora estaba callado, el silencio del pavor tomando el control. Sentían que el partido estaba peligrosamente cerca de escaparse entre sus dedos. El empate, en el tiempo añadido, era una derrota moral para Brasil, pero para México era la promesa de prórroga y una nueva oportunidad de milagro. La tensión aumentó aún más cuando el balón fue chutado desde el área mexicana con la fuerza de la desesperación, casi sin dirección. Rebotó en el mediocampo y encontró la pierna de una defensora brasileña que intentó dominar con prisa y falló en el tiempo. El error. El gigante tropezó en el último instante. El balón le quedó limpio a Renata Solís, que estaba posicionada exactamente donde el plan preveía, entre las líneas defensivas desorganizadas. El campo se abrió. El universo conspiró a favor de la disciplina. Renata corrió con el balón pegado al pie y el reloj marcaba 93 minutos y 40 segundos. Tenía poco tiempo.
mucho campo por delante y la responsabilidad de una nación entera sobre sus hombros. El momento de la remontada estaba consumado, pero el clímax aún estaba por venir. La carrera de Renata era rápida pero controlada. El sonido de su zapatilla en el césped sintético era el único ruido real que oía, en medio del rugido de la multitud que volvía a la vida. Veía a la portera brasileña adelantándose, disminuyendo el ángulo, esperando la bomba, el tiro de fuerza. Renata estaba a pocos metros del área y la defensora brasileña venía disparada, intentando recuperar el error. Era el enfrentamiento final, el duelo entre la velocidad de la reacción y la precisión del cálculo. El cuerpo de Renata estaba exhausto, pero su mente estaba fresca y fría, lista para ejecutar el movimiento que había entrenado durante años, la jugada que cambiaría el partido. El reloj ahora marcaba 93:45. El balón estaba en los pies de Renata, en la entrada del área. La defensora brasileña venía en una barrida desesperada. El sonido de su deslizamiento en el césped era un shhh áspero que buscaba anular la jugada. El estadio, un instante antes vibrante, se silenció de forma abrupta, como si se hubiera desconectado el cable de energía. El silencio era tan denso que la propia Renata podía escuchar el sonido seco de su respiración. Primer plano de su rostro, sin pánico, sin euforia, solo la concentración de quien ejecuta una tarea técnica y meticulosa. No mira a la defensora que se acerca, ni a la portera gigante que ya se posiciona a la defensiva. Su mirada está fija en un punto invisible, el pequeño triángulo formado por el poste y la mano izquierda de la portera. Renata toca el balón una última vez. El regate sutil que desequilibra a la defensora en el timing exacto. Siente el roce del aire pasando por su oreja y sabe que tiene solo medio segundo para la finalización. La portera brasileña se lanza ligeramente hacia adelante, disminuyendo la distancia, cerrando el ángulo para el tiro potente. Es el error que Renata esperaba, el error que entrenó para explotar. La portera, interpretando la situación como un tiro de fuerza, dejó la punta del poste desprotegida para cubrir el centro de la portería. En la mente de Renata, la imagen del diagrama de entrenamiento parpadea. No fuerces, usa la curva. El movimiento de Renata es de una elegancia inesperada para el final de un partido caótico. No arma el tiro como una bomba, sino como un toque, una caricia controlada al balón con la parte interna del pie. El gesto es de precisión geométrica, no de fuerza. La narración en off describe la trayectoria del balón. Es un toque, una curva calculada. El balón toma el aire a la altura exacta, lento, traicionero, pero perfecto. La velocidad es controlada para que la curva sea máxima, burlando el aire y la mirada de la portera, que se estira en desesperación, dándose cuenta tardíamente de que su posición era incorrecta, que esperaba la fuerza donde llegó la inteligencia. El balón viaja en el aire, flotando por 1,5 metros que parece una eternidad. El sonido del pie de Renata al golpear el balón es casi inaudible, un thump seco. Las cámaras enfocan el balón a cámara lenta, mostrando la rotación perfecta, el efecto que lo lleva a la esquina exacta. La portera brasileña se lanza al aire, la mano extendida como un rayo, pero la punta de sus dedos no alcanza el cuero por milímetros. El sonido que sigue es el clímax auditivo de la historia. El clang seco del balón besando el poste, seguido inmediatamente por el whoosh de la red ondeando. Es el sonido del metal y de la tela que rompe el silencio mortal del estadio. El sonido de lo imposible siendo realizado. El tiempo vuelve a correr a velocidad normal. El balón está dentro de la portería. La defensora brasileña, que intentaba la barrida, se desliza y se detiene en el césped, el rostro volteado, congelado en una máscara de incredulidad. La portera brasileña, caída en el suelo, mira la portería, luego el balón y finalmente el cielo, sus ojos desorbitados, reflejando la desesperación y la derrota. Es la imagen de la fuerza vencida por la precisión, la narración mexicana.
estalla en un grito histérico y patriótico. ¡Gol! ¡Gol de México! Renata Solís. Es el gol de la clasificación. Es el gol de la historia. Brasil está eliminado. El ruido es ensordecedor. Las trompetas mexicanas vuelven a la vida con un sonido vibrante de triunfo. Lo que sigue es un caos orquestado. Renata, en lugar de un grito, suelta un aullido de pura emoción, pero es un aullido silencioso en medio del ruido. No corre hacia la afición, cae de rodillas, las manos apretando su rostro, la descarga de adrenalina y emoción haciéndola llorar convulsivamente. No celebra, se desploma bajo el peso de la presión que la abandonó. Sus compañeras la rodean en un abrazo colectivo, una montaña de camisetas verdes, gritando en éxtasis. La cámara se enfoca en la mirada de Renata, mezclando lágrimas de cansancio, dolor y la gloria de un sueño realizado, el pago de una promesa que había hecho a sí misma y a su familia. Del lado brasileño, la imagen es de desolación. La delantera, Estrella, aquella que representaba el talento innato, está en cuclillas en el mediocampo, las manos en la cabeza, el cuerpo encorvado en derrota. La arrogancia de la certeza se transformó en amarga frustración. El entrenador brasileño, antes gesticulando con furia, ahora está quieto, las manos en los bolsillos, la cabeza baja, aceptando el golpe táctico que dio la vuelta al partido. El equipo que ya se veía en la final, ahora se ve fuera, eliminado por el detalle, por la precisión que no supo prever. El contraste entre la euforia mexicana y el luto brasileño es la personificación del deporte, donde la victoria es dulce y la derrota es un puñetazo en el estómago. El cuerpo técnico mexicano invade el campo, ignorando las reglas, la alegría incontrolable superando la formalidad. Abrazan a Renata, levantándola en brazos, gritando su nombre. El entrenador, con lágrimas en los ojos, besa la frente de Renata, repitiendo: «La perfección, Renata, la perfección. Lo lograste». Era más que un gol, era la validación de una filosofía de trabajo, la prueba de que la dedicación metódica vence la presunción. La afición mexicana, antes minoritaria, ahora domina el sonido del estadio con el grito de «México, México, México», que resuena como un trueno, una reivindicación histórica en el fútbol continental. En el campo, el balón es llevado de vuelta al centro, pero no hay tiempo. El árbitro, tan pronto como Brasil toca el balón para el saque de centro, pita el final del partido. El sonido del silbato es el grito final, el veredicto incontestable. México clasificado. La tensión se disipa en una catarsis colectiva. Renata es el centro de un círculo de celebración, con el rostro hinchado de tanto llorar, pero con una sonrisa que ilumina el césped. Mira hacia el lugar donde el balón besó el poste, el punto exacto donde su plan se concretizó, y entiende que cada hora de entrenamiento solitario, cada gota de sudor, valió la pena para aquel único, perfecto y decisivo segundo. El gol de Renata Solís, marcado a 93 minutos y 49 segundos, no fue un milagro, sino la ejecución de un plan maestro. Fue la prueba de que la geometría y la disciplina, cuando se alían con el coraje, son armas invencibles. La imagen final del clímax es el slow motion de la portera brasileña estirada, la punta de los dedos a 1 centímetro de la salvación y el balón entrando suavemente en la red. Es la imagen de la diferencia entre el casi y lo exacto. México no ganó por suerte o talento ocasional, sino por una precisión que solo se alcanza a través de la repetición. La jornada de sacrificio de Renata había culminado en un único y glorioso toque de balón. El pitido final fue un corte brutal a la realidad. Del lado brasileño, el silencio era una herida, un luto deportivo que se extendería por meses. Las jugadoras, en estado de shock, no podían procesar la derrota, la eliminación que nadie había previsto. La delantera Estrella
con quien Renata había librado un duelo silencioso, aceptó el saludo formal de una defensora mexicana, pero su mirada estaba distante, el orgullo herido por la derrota impuesta por un equipo que, hasta entonces, era considerado un actor secundario. La imagen de desesperación brasileña era la prueba del impacto de aquel gol. No era una derrota normal, era una caída del pedestal de la arrogancia. La celebración mexicana, por otro lado, comenzó en el campo y se extendió a la grada, en una ola verde, blanca y roja. Renata Solís, aún en éxtasis, buscó la mirada de su entrenador. El apretón de manos entre ambos era un momento de complicidad y respeto mutuo. «Cumpliste, Renata, honraste a tu abuela», le dijo, las palabras casi desapareciendo en medio de los gritos. Ella solo sonrió, una sonrisa de alivio y realización. La victoria no era solo suya, sino de toda la filosofía que habían construido, la de que el trabajo duro y la planificación estratégica son los verdaderos catalizadores de la gloria. La redención personal de Renata era el triunfo colectivo del equipo. La escena se mueve fuera del estadio, donde el resultado ya se había extendido como un incendio. En Ciudad de México, en las plazas de Culiacán, los coches tocaban el claxon en una sinfonía ensordecedora de felicidad. La gente salía a las calles con banderas, gritando el nombre de Renata Solís. La jugadora subestimada se convertía en la heroína de la noche, el símbolo de que el esfuerzo anónimo puede alcanzar la cima del mundo. La victoria sobre Brasil tenía un sabor especial, pues representaba la ruptura de un paradigma, la revocación de la idea de que México era solo un adversario respetuoso. Era la afirmación de que la garra y la precisión táctica pueden reescribir cualquier historia preestablecida. En los estudios de televisión, el narrador que había proferido el comentario de desdén estaba visiblemente avergonzado, intentando disimular el error de pronóstico con elogios forzados a la garra mexicana. La frase «el cupo ya es nuestro» se convertía en el meme de la noche, el símbolo de la arrogancia que precedió a la caída. Los medios internacionales, sorprendidos, dedicaban titulares a la sorpresa mexicana, pero la prensa del país llamaba a Renata Solís la geómetra del gol, destacando la precisión técnica de la jugada. El enfoque no era la casualidad, sino el cálculo. El mundo del fútbol estaba siendo forzado a mirar a México con otros ojos, no más con condescendencia, sino con el respeto que se debe a un equipo que conoce su valía y su estrategia. Renata, durante las entrevistas postpartido, mantuvo la calma y la humildad. No provocó al adversario ni cayó en la euforia vacía. Sus ojos estaban rojos de cansancio, pero su discurso se centró en el equipo. No fue un gol mío, fue un gol de nuestro trabajo. Sabíamos que la precisión vencería a la fuerza. Entrenamos para este momento, declaró, reforzando el mensaje de que la victoria era fruto de la planificación. Su enfoque en el colectivo, incluso en el auge de la gloria individual, solidificaba su imagen como una líder, un modelo de atleta que valora la disciplina por encima del estrellato mediático. La sencillez de sus palabras tocaba el corazón del pueblo mexicano. El impacto social fue inmediato. El fútbol femenino mexicano obtuvo un impulso inédito de credibilidad y atención. El gol de Renata Solís no solo puso a México en la final, sino que también inyectó una nueva inversión de esperanza y orgullo en la base del deporte. Las niñas que soñaban con ser jugadoras veían en Renata la prueba de que la dedicación y el enfoque en el detalle son más importantes que el historial familiar o el talento ocasional. La historia de Culiacán ganaba un nuevo capítulo de superación, mostrando que la perseverancia puede florecer en los lugares más inesperados, transformando lo imposible en una meta alcanzable, siempre que haya disciplina para perseguirla. La reacción de la portera brasileña fue digna de mención. En un gesto de gran deportividad, buscó a Renata después de la entrevista y le dijo: «Fue el tiro más perfecto que he visto.
lo mereciste. El reconocimiento del adversario, el gigante derrotado, era la consagración final para Renata. El desdén se había transformado en respeto. La humildad de la mexicana había desarmado la arrogancia del favoritismo. Aquel momento de genuino reconocimiento mutuo selló el impacto simbólico del gol, la prueba de que la disciplina y el enfoque técnico pueden, de hecho, igualar las fuerzas en un campo de juego. La sensación de justicia emocional era abrumadora. México, el país que había sido subestimado, ahora celebraba una victoria que parecía haber sido escrita por el destino. Aquel gol que besó el poste y entró era la representación física de la redención nacional. El peso del historial, que siempre se inclinaba a favor de Brasil, había sido reemplazado por el peso del orgullo y la confianza mexicanos. Renata, la jugadora que no era la estrella, sino el corazón táctico, se convertía en el icono del nuevo fútbol mexicano. Inteligente, disciplinado y, sobre todo, letalmente preciso. Al prepararse para dejar el campo, Renata tomó el balón del partido. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el peso y la textura del cuero que había trazado la línea más importante de su vida. La imagen de su abuela, repitiendo el mantra de la perfección, era fuerte en su mente. No solo había marcado un gol, había probado una tesis. El éxito no es accidental, sino inevitable cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Miró hacia la grada a la masa de aficionados mexicanos en éxtasis y saludó, sintiendo un calor en el pecho que superaba el cansancio del partido. El desenlace de la semifinal era el preludio de una nueva era. México ya no era el actor secundario, era el protagonista de una de las remontadas más emocionantes de la historia reciente del fútbol femenino. La victoria sobre Brasil era el trampolín, el punto de no retorno que redefinía la trayectoria del equipo. Renata Solís, la geómetra del gol, había enseñado al mundo que en el deporte y en la vida, el menor margen de error, el detalle exacto, es lo que garantiza la victoria, superando cualquier favoritismo preestablecido. El orgullo latinoamericano estaba en alza y la historia de la noche sería contada por muchos años. La euforia de la victoria dio paso a la reflexión. ¿Qué representaba realmente el gol de Renata Solís? No era solo la eliminación de un rival poderoso, sino la consagración de una verdad universal en el deporte. El talento innato puede abrir puertas, pero solo la disciplina y la repetición metódica garantizan que permanezcan abiertas. La historia de Renata, la mediocampista que no tenía la fuerza bruta ni la fama, pero poseía la precisión de un reloj suizo, se convirtió en una enseñanza. Ella probó que, en la batalla de David contra Goliat, la inteligencia y el detalle son las piedras más eficaces. La lección de su abuela sobre la perfección siendo hija de la repetición era ahora un titular global, un lema para todos los que luchan en las sombras de la subestimación. El legado de Renata Solís no estaba solo en el pase a la final, sino en el cambio cultural que inspiró. Aquel gol silencioso en la entrada del área resonó más fuerte que todos los gritos de gol de las máximas goleadoras mediáticas. Reafirmó el valor del trabajo táctico, de la inteligencia de juego y de la creencia inquebrantable en el plan. Se convirtió en un faro para la juventud, mostrando que la gloria no se alcanza por atajos, sino por el camino largo y difícil de la excelencia técnica. El sentimiento colectivo, el orgullo mexicano de verse representado por una heroína humilde y enfocada, era el verdadero premio de aquella noche histórica. La camiseta de la selección ahora parecía más ligera y al mismo tiempo más pesada de significado. Años más tarde, cuando se mira atrás, el partido contra Brasil no se recuerda por la final que siguió, sino por el momento exacto en que el balón besó el poste y entró.
Aquella jugada, narrada y recontada en innumerables documentales y reportajes, es el punto de inflexión en la historia del fútbol femenino mexicano. Es la prueba concreta de que el gigante puede ser vencido, siempre que el desafiante conozca el punto débil del adversario y tenga el coraje y la capacidad técnica para explotarlo. La imagen de Renata de rodillas, llorando después del gol, es la representación de la catarsis, el alivio de quien soportó la mayor de las presiones y en el momento exacto no falló. Para la propia Renata, la vida nunca volvería a ser la misma, pero su esencia se mantuvo intacta. Ella continuó siendo la primera en llegar al entrenamiento, la última en irse, la guardiana de la disciplina táctica. El reconocimiento era merecido, pero la fama no la desvió de su propósito. Sabía que su gol era un símbolo de que la lucha contra el favoritismo es eterna, pero puede ser ganada. El recuerdo de la frase despectiva del narrador permaneció, pero ahora como un recordatorio de que las palabras de desdén son solo ruido, mientras que la precisión de la acción es la voz de la verdad. El corazón de México latía al unísono con el suyo, orgulloso de la hija de Culiacán que reescribió la historia con la punta del pie. Y así, la historia de Renata Solís termina, pero su impacto perdura. Ella nos enseñó que en cualquier desafío, no importa cuán grande sea tu adversario, la clave de la victoria está en tu preparación. El verdadero poder no reside en el historial glorioso ni en el talento sin esfuerzo, sino en la precisión inquebrantable, en la disciplina monástica y en la creencia de que la perfección es, sí, alcanzable a través de la repetición y el enfoque en los detalles. Tú también sentiste el escalofrío, siente el orgullo, pues la lección de Renata Solís es clara y eterna. El toque sutil puede ser mucho más poderoso que el tiro más fuerte. Es el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza. Es la gloria que México conquistó en los últimos segundos del partido.